¿Qué significa realmente cruelty free? El reciente video viral de Ralph, Salvemos a Ralph, el conejito que muestra cómo viven los animales de laboratorio, ha levantado conciencia sobre la ética detrás del desarrollo de los productos que utilizamos en el día a día, desde shampoos y pastas dentales hasta cosméticos y medicinas. Algo que debemos reconocer es que el uso de animales de investigación ha logrado el desarrollo de productos seguros para los humanos. Y no pensamos que es una justificación. Como dato curioso, en 1933, más de una docena de mujeres quedaron ciegas por usar un tinte para las pestañas llamado Lash Blur. Este producto contenía fenilendiamina, un producto químico que no había sido probado previamente. La fenilendiamina causaba ámpulas, abscesos y úlceras en la cara, párpados y ojos en las personas que usaban este producto. Muchas de estas mujeres finalmente quedaron ciegas. Una mujer incluso desarrolló una infección bacteriana tan fuerte debido a estas úlceras que falleció. Así como también hay ejemplos de medicamentos que han causado la muerte en humanos por no haber sido antes probados en laboratorio. En esa época no había regulaciones que garantizaran la seguridad de los productos cosméticos. Actualmente, el principal regulador de productos tanto cosméticos como medicamentos y alimentos en Estados Unidos es la FDA. La FDA protege la salud pública regulando que los productos que llegan al mercado sean seguros, y para esto requiere que los fabricantes prueben la seguridad de sus productos. Por mucho tiempo, la única manera de probar la seguridad de estos productos era en animales. Sin embargo, durante los años 80 se desarrollaron nuevas pruebas de seguridad que no requerían el uso de animales, como cultivos celulares in vitro. Esto logró reducir el número de animales usados para pruebas en un 90%. Sin embargo, aún hay compañías que usan animales para probar la seguridad de sus productos. Entonces, ¿qué podemos hacer para apoyar las iniciativas para reducir el uso de animales para pruebas cosméticas? Bueno, podemos procurar usar marcas que no sean probadas en animales o al menos que sean libres de crueldad. Esto lo puedes identificar en los envases o etiquetas de los productos. Ahora bien, veamos qué significa libre de crueldad, porque no siempre es lo que parece. Debido a que no hay una definición regulada de este término, libre de crueldad puede significar diferentes cosas, tales como que el producto final no fue probado en animales, pero los ingredientes individuales sí fueron probados en animales. Que el fabricante no probó el producto en animales, pero la compañía que suplió los ingredientes sí realizó pruebas en animales. Que las pruebas en animales fueron hechas por una compañía diferente a la compañía que vende el producto. Que las pruebas en animales se realizaron en un país extranjero al país de origen del producto. O que las pruebas en animales se hicieron hace más de 5 años. Ahora, si quieres usar productos libres de crueldad, puedes buscar el logo de la Coalición para la Información al Consumidor sobre Cosméticos en los envases de los productos. Los productos con este logo son vendidos por compañías que acordaron no realizar o no delegar a otras empresas pruebas en animales, o que no usan ingredientes que hayan sido probados en animales. De cualquier forma, te dejamos el link de esta organización en la descripción de este video, donde puedes consultar los nombres de las marcas que realmente están comprometidas en ser libres de crueldad animal.